que ponerla, ni será posible. Bueno, entonces vamos a orar, ¿listo? Y vamos a indagar más en este tema. Señor Jesús, Rey de la Gloria, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por esta tarde de bendición. Hoy colocamos delante de ti nuestra vida. Señor, todo lo que somos, tu palabra, Dios, para que a través de esta palabra nos vivifiques, Dios, y nos ayudes a hacer, Señor, tu voluntad. Trae orientación a nuestros corazones, ayúdanos, Dios, toma nuestras cargas, limpia nuestros pecados, nuestras ofensas contra ti, Dios. Lávanos con tu sangre preciosa, así como también nosotros perdonamos a otros. Perdónanos hoy, Señor, y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, a amarte, a adorarte todos los días de nuestra vida, a tener este culto racional continuo, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Fortalécete, Dios, en medio de nuestra debilidad, Dios, y ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos quieres dar en esta tarde, Dios. Disponemos nuestro corazón para recibir de ti y te rogamos que hables en este día a través de mi vida, Dios. Habla a mis hermanos y edifícanos, edifica a las personas que van a ver esto en diferido, Dios, de donde quiera que vengan, Señor, que sea de bendición, que sea para beneficiar su alma, para fortalecer, Señor, su fe, conforme sea tu voluntad. Dios, te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad, ¿cierto? Y el afán. Y para eso vamos a ver varios pasajes bíblicos acerca de este tema. Vamos a iniciar con uno que es muy común, que está en el libro de San Lucas 12. San Lucas 12, Nuevo Testamento. San Lucas 12. Les digo, ay, me pasé, perdón. Por un poquito. Y vamos a leer verso 22. Dice lo siguiente. San Lucas 12, 22 dice: dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana se echan al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre, que sabe que tenéis necesidad de estas cosas, pero vuestro Padre que, perdón, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Y bueno, para empezar, es un contexto, ¿cierto? Algo que el Señor les explica exclusivamente a los discípulos. Esto no se lo da a conocer a la multitud, sino a los discípulos. Porque para poder comprender este tema, debe haber la voluntad de querer seguir a Dios. Debe haber la voluntad de querer seguir los pasos de Jesús. Eso es crucial, ¿cierto? Debe haber un deseo ya. Un deseo y un entendimiento de que el Señor es el camino. Esto usted se lo va a tratar de explicar a alguien que no tiene esa determinación en su corazón y le va a parecer locura lo que usted le va a plantear, ¿cierto? Entonces, para poder hablar acerca de esto, debemos entender de que el afán y la ansiedad están ligados y aparecen, ¿cierto? A lo largo de ese discurso aparecen en varias ocasiones estas palabras: afán, afanes, ansiedad y necesidades, ¿cierto? A lo largo de ese discurso. Él aparece también registrado en el libro de Mateo, ¿cierto? Con unas palabras muy similares, pero hay unas cosas que al final difieren entre los dos cronistas.
¿cierto? Se difieren entre los dos evangelistas unas cuantas cosas que van a ayudarnos a encontrar una respuesta, que las vamos a ver ahorita. Pero para poder hablar de esto, vamos a definir primero, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra ansiedad y qué significa el afán? Vamos a empezar con el afán, ¿cierto? Vamos a ir por acá y voy a definir afán. Dice, deseo intenso que mueve a hacer una cosa, empeño o interés que se pone en una cosa. Eso es afán. Y ansiedad. Dice, estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad, angustia que acompaña a algunas enfermedades, en especial a ciertas neurosis, es decir, de la mente, ¿cierto? Entonces, miren lo que dice lo que es la ansiedad y lo que es el afán. Por eso están ligados, porque una es el deseo del interés, ¿cierto? De fijarse en algo, de concentrarse en algo. El otro es una inquietud, ¿cierto? Es una inquietud, bueno, eso lo repito por acá, como dice, es una gran inquietud, una intensa excitación, una extrema inseguridad. Eso es la ansiedad. Y es algo que tiene sentido, porque cuando el Señor le habla a los discípulos y les está haciendo recapacitar a través del discurso, hay un momento que Él les está hablando sobre los animales y sobre la creación, de cómo la creación espera en Dios y Dios provee a la creación. Y Él les dice, en una parte les dice, ¿cómo no puede hacer? Dice, pero mira, dice por acá, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que la ansiedad es un reflejo de que hay falta de fe en nuestra vida. No que no haya fe, no. Hay fe, sí, pero hay poca fe. Por eso hay lugar a la ansiedad. Hay poca confianza en lo que Dios ha dicho. Y esa poca confianza le da cabida a la inseguridad, le da cabida al temor. Lo que pasaba, por ejemplo, con Pedro esa noche en la barca. ¿Se acuerdan? Que lo vieron venir en medio del mar, caminando el maestro, y ellos dijeron, ay, no, un fantasma, y todos se espantaron, y él les dijo, no, tengan ánimo, soy yo, ¿cierto? Y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti. Y él le da la orden, dice Pedro, ven, y él empieza a caminar sobre las aguas y de un momento a otro se fija por un momento, ¿cierto? Se enfoca por un momento en el viento fuerte que estaba haciendo y ¿qué pasó con él? Se empezó a hundir, ¿cierto? Se empezó a hundir y empezó a clamar después, sálvame, maestro, sálvame que perezco, ¿cierto? Y el Señor lo tomó fuerte, se asió de él y lo levantó y levantándolo le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Cierto? Y ahí está el claro ejemplo, miren, ahí está el afán y la ansiedad. Pedro, en medio de la caminata que estaba haciendo, que era una caminata milagrosa, se enfocó en el viento que estaba haciendo esa noche. Y el enfocarse en ese viento lo hizo que sus pies se salieran de la palabra, de la orden que Dios le había dado, y eso lo hizo hundir. Y como se estaba hundiendo, entonces cuando sobrevino, ¿qué? Temor. Incluso antes de empezar a hundir, si usted lee en el pasado, usted se da cuenta que vivió fuerte viento y entonces tuvo temor y comenzó a hundirse. Y se empezó a llenar de ansiedad y de miedo. Entonces, por eso les digo que la ansiedad es un reflejo de la falta de fe que hay en nosotros, de la falta de confianza que tenemos con Dios. Por eso damos lugar a la ansiedad. Por eso Él dice, si ustedes no pueden hacer las cosas pequeñas, ¿para qué se preocupan entonces de las cosas grandes? Si no pueden con las cosas pequeñas, que es crecer, no pueden crecer de la noche a la mañana. Y Dios dice que eso es algo pequeño.
Dice, ¿por qué se preocupan de las cosas grandes? Si no pueden con las cosas pequeñas, no tiene sentido y es verdad. Es verdad, si yo no puedo mover un mueble gigante, ¿por qué me voy a preocupar por mover un edificio? Si ni siquiera puedo con un bendito mueble, que es pequeño. Y más sin embargo, nosotros somos así, naturalmente hablando, ¿cierto? Tendemos a preocuparnos, tendemos a darle cabida a eso. Por eso yo quiero hacer énfasis en el verso 29 al 30 de este capítulo. Dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No estéis en ansiosa inquietud. ¿Qué es un enemigo de nuestra fe? Una ansiosa inquietud. El permitirnos estar en un estado mental de ansiedad continua. Es un enemigo de nuestra fe. Eso choca con nuestra fe. Eso es el equivalente a que alguien dejó de remar en dirección norte y empezó a remar en dirección sur en el camino. Ese es el equivalente más de lo que deben. No es por una situación, por un problema. No estén maquinando en su cabeza 30.000 soluciones a una situación. ¿Cierto? Miren lo que dice Mateo 6:34. Mismo contexto, pero acá nos expresa otra cosa. Este evangelista nos dice otra cosa más, otra clave. En el 6, verso 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí ven? Por un lado nos dice, no estéis en ansiosa inquietud. En otra parte nos dice, no os afanéis. ¿Y qué era el afán? Enfocarse. Un deseo por enfocarse en algo. No os afanéis por el día de mañana, es decir, el día de mañana no ha llegado. No se enfoque en el día de mañana porque no ha llegado. Dice, no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Es decir, para mañana usted deberá tener otro enfoque. Y dice, basta cada día su propio mal. Es decir, Dios es consciente que hay dificultades día a día. Él es consciente, Él no nos está engañando y no nos está diciendo, no, no van a haber dificultades. Él es consciente, día a día van a haber dificultades. Por eso nos dicen un día a la vez, es lo que Él nos está diciendo allí. No piense en mañana ni en pasado mañana y el problema del viernes, no. Usted no ha llegado a ese día y usted ya está afanado, usted ya está enfocado ahí en eso, ¿cierto? Su mente y su corazón están proyectados en el día de mañana y usted ni siquiera ha terminado este día y no lo ha querido y no lo ha podido terminar porque ni siquiera ha podido irse a dormir, porque está como, viajó como en una máquina del tiempo, entre comillas. Su mente está en otra parte y su cuerpo está en el presente. No ha cerrado, no se ha culminado ese día y su mente ya está, ya saltó al otro día a cargarse de otras cosas cuando se supone que ese tiempo es para que usted ya lo descanse, ¿cierto? Por eso dice, basta a cada día su propio afán. Cada día trae su propio mal. Es aprender a tener esa confianza. Por eso quería que viéramos ese video. Ese video que les puse ahorita, los que están en diferido, yo creo que se los vamos a poner ahí en la descripción para que en ese momento pues vayan y miren el video y luego vuelven y regresan acá de esa jovencita.
¿cierto? Es un video que, no sé, por cosas de Dios, una vez me lo sugirió YouTube. Yo estaba así, yo vi eso y yo, una vez, qué raro. Me llamó la atención la realidad de una nación, ¿cierto? Y eso está marcadísimo. Usted lo puede ver en las producciones de esa nación. Usted ve novelas de allá, ve películas de allá y usted ve marcado ese ritmo de vida en los actores de las novelas, en los jóvenes de las novelas. Usted los ve y usted ahí no va a encontrar, en las cosas que yo he visto allá, no he encontrado el primer muchacho sentado haciendo nada en la calle. Ni siquiera en las películas aparece. Todos son empresarios, todos emprenden. Ustedes pueden ser pobres, lo que sea, pero saben hacer algo y estudian algo y, mejor dicho, endeudados hasta, mejor dicho, hasta el cuello, pero todos se están moviendo, ninguno está quieto, ninguno está quieto. Así tengo una sola pinta para salir a trabajar, no sé qué, y tienen que pintar los, los zapatos con marcador negro para que no sea lo pelado, como sea, pero ninguno está quieto, todos están buscando producir, todos están buscando avanzar por ese afán que hay allá. Y eso se proyecta en todas las cosas de la vida, en todas las áreas se proyecta ya eso, ¿cierto? Hasta en las producciones de televisión. Entonces, son cosas que nosotros estamos en una sociedad que es así, es una sociedad que está llena de afanes, enfoques continuamente, son enfoques que van cambiando según la era. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y los principios que Dios estableció para el pueblo de Dios son firmes, no cambian y nosotros debemos buscar apegarnos a esos principios, ¿cierto? Y el principal de ellos es en tener fe, porque tener fe es igual a confiar en Dios, creerle a Dios, ¿cierto? Cuando yo no le creo a Dios, doy lugar a que el afán, a que en mí se presente ansiedad, ansiedad. Y no es algo que podemos tomar a la ligera, no es cualquier cosa, porque la ansiedad no es cualquier cosa. Ahí vimos el caso de la señorita. Y ahorita bíblicamente vamos a verlo, que Dios también describe lo que hace la ansiedad en el alma de uno, porque eso trae una afección al alma, ¿cierto? Entonces, por eso quería que viéramos eso. Ahora vamos a ir al libro de Romanos 4, Romanos 4, verso 16 al 25. Romanos 4, verso 16 al 25. Vamos a hablar acerca del padre de la fe y hoy vamos a comprender un poquito más el título que Dios le dio a este hombre y por qué le dio ese título, que no es cualquier cosa, ¿cierto? Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, un Dios que obra en fe y a través de la fe. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que habría prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Miren, Abraham fue un hombre que no conocía a Dios, bueno, ya conocemos la historia,
¿cierto? Un día escuchó una voz, le dijo que se apartara de su casa, de su territorio y se fuera a otro lugar, una tierra que le iba a dar de herencia, un lugar de herencia, ¿cierto? Y él obedeció, sin conocerlo, obedeció, listo. Primer acto de fe, pero no era el único. Después de ahí recibió una promesa de que iba a tener descendencia, aún él siendo entrados en años la parejita de viejitos, ya estaban como muertos sus cuerpos, ¿cierto? Y Sara era estéril, él ya estaba como muerto, es decir, que no podía hacer ya muchas cosas porque ya había envejecido. Y más, sin embargo, recibió una promesa, dice que él al recibir esa promesa se fortalecía en la promesa y que libraba una batalla de esperanza contra esperanza en su corazón, ¿cierto? Había una lucha dentro de su corazón, pero esa lucha era a favor de la promesa que él le había hecho, no en contra de la promesa. Por eso no se debilitó en la fe, ahí lo leemos, no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció, es decir, que en el corazón de Abraham había una lucha de esperanza, porque ahí lo leemos, de esperanza contra esperanza, es decir, de expectativa contra expectativa. Había expectativas buenas y hay expectativas no tan buenas en el corazón de Abraham. Pero ¿cuáles expectativas estaban ganando ahí? Las buenas, porque no se debilitó en en esa batalla de fe, sino que se fortaleció porque estaba plenamente convencido, es decir, completamente, creía completamente en que Dios iba a cumplir lo que le había dicho. Y dice que por esa causa su fe le fue contada por justicia. Por esa causa alcanzó la promesa. Por eso fue llamado Padre de la Fe. Porque teniendo todas las cosas en contra, naturalmente hablando, aún así no se debilitó, sino que se fortaleció. Y es allí donde empieza la labor del discípulo, de nosotros que somos discípulos de Jesús. Porque ya sabemos por la palabra de que hay males en el día, hay días difíciles. Pero la pregunta es, ¿nosotros qué hacemos con esa dificultad del día? ¿La permitimos que eso sea para que debilite nuestra fe? ¿O por el contrario, la usamos para fortaleza en nuestra fe? Son las cosas que cada uno de nosotros debe responderse a sí mismo. ¿Yo qué hago con la adversidad que se me presenta? ¿Cómo veo yo esa adversidad? ¿Como un impedimento? ¿Como una muralla que me impide llegar a la meta? ¿O como un escenario en donde Dios se va a glorificar en mi vida? ¿Yo cómo veo esa debilidad que hay en mi vida? ¿Como la causa de lo que me va a costar a mí un día la salvación? ¿O va a ser el lugar de la vida mía en donde Dios se va a glorificar y va a mostrar un peso mayor de gloria? Donde Dios va a hacer que eso sea de fortaleza y testimonio. Es la forma en la que nosotros con nuestro corazón vemos. Si estamos viendo con nuestros ojos naturales o si estamos haciéndolo como lo estaba viendo Abraham, con los ojos de la fe, viendo lo invisible, sabiendo de que podía ver lo invisible porque tenía un Dios que llama a las cosas que no se ven a que se vengan a ver, las cosas que no son como si fuesen, un Dios que obra a través de la fe. Y eso es fácil leerlo, pero es tan complicado a veces aplicarlo en nuestra vida. Y por eso a veces nos pasa como a Pedro, que aunque empezamos en algún momento convencidos, a nomás sentimos el frío viento golpeándonos en la cara, empezamos a dudar. ¿Será que yo sí llego de aquí hasta allá, hasta donde está el parado? Y nos empezamos a hundir poco a poco. Y escuchamos por allá de repente un trueno y no, ¿será que me alcanzo a devolver? Es que estaba más seguro allá. Y nos hundimos otro poquito. Y así. Y empezamos a entrar en una
terrible angustia en nuestra alma, porque nos encontramos como a mitad de camino. Ni estamos allá, pero tampoco estamos allá. Y nos sentimos como que estamos a la deriva, en un océano gigantesco, de un montón de posibilidades. Y lamentablemente nosotros como seres humanos, el mar de posibilidades siempre son malas posibilidades. Nunca, somos muy pocas las veces que tenemos una mentalidad donde hay mar de buenas posibilidades. Siempre son malas posibilidades. Siempre es, va a pasarme esto, me van a hacer aquello, me puede pasar lo otro, me va a dar, me dio, me pasó, me lastimé, me quedé, me tumbaron, no sé qué. Siempre hay un mar de malas posibilidades en nuestra mente, porque estamos viendo las cosas naturalmente, ¿cierto? Pero Dios nos enseña a que podemos ver las cosas de otra manera. Podemos ver las cosas con los ojos cerrados, en fe, a lo que está escrito, ¿cierto? A no debilitarnos, a menguar en nuestra fe. Vamos a seguir leyendo porque hay bastante que leer, ¿cierto? No me quiero extender en demasía. Verso 17 de ese mismo capítulo. Perdón, estamos perdón, vamos a Hebreos. Romanos. Vamos a Hebreos, perdón, sí. Hebreos, capítulo 11. Vamos a ver el salón de la fama de la fe. Hebreos 11. ¿Dónde está Hebreos? Por aquí está. Me pasé. No sé qué es que mi Biblia está un poquito viejita y las hojas ya se le están pegando. Aquí está. Ya llegué. Espérense que ahora sí. Listo, Hebreos 11. Dice lo siguiente. Verso 8 al 13. Vamos a leerlo, ¿listo? Dice esto, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que debía de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a pausar allí. Por la fe, dice que él salió y obedeció y no sabía ni para dónde iba. Simplemente salió. Igual que nosotros. Usted y yo hemos sido llamados por el Señor, por la misericordia de Dios. Y la mayoría de los que están en esta noche aquí todavía no saben cuál es el propósito que Dios tiene con sus vidas. Están a la espera de que Dios les muestre cuál es el propósito, ¿cierto? De que les dé una confirmación, de que ustedes tengan esa claridad de propósito de vida. Entonces, en ese aspecto, están como Abraham, ¿cierto? Están como que salimos. ¿Hace cuántos años? Yo no sé, algunos 2 años, otros 3 años, 4 años, yo no sé, o más años, yo no sé. Algunos salieron hace rato, no saben para dónde van, pero hace rato salieron. Hace rato el barco de ellos se desprendió del barco grande en el que venían, el barco natural de sus casas, y empezaron a echar entre la niebla del mar. Ni idea para dónde van, pero salieron hace rato, ¿cierto? Igual que con él no sabía para dónde iba, simplemente obedeció y salió, y obró en fe, sabiendo de que iba a recibir una herencia celestial. Estaba esperando algo no natural, sino algo celestial, como nosotros estamos esperando algo celestial. Celestial, y esto va ligado a lo que el Señor les dijo a los discípulos. Primeramente busquen ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y la Biblia nos dice que el reino de Dios no es de este mundo. La Biblia nos especifica con ejemplos clave, nos dice, es que el reino de Dios no es comer o beber. Es decir, no son cosas físicas. Eso no es el reino de Dios, no son cosas materiales que sacian necesidades físicas de nosotros. Eso dice la palabra de Dios.
que el reino de Dios no es eso, sino que el reino de Dios son cosas que son justicia, que son celestiales. El reino de Dios son cosas intangibles. Por eso les dijo a los discípulos que buscaran las cosas del reino de Dios primeramente. Y después de que hiciéramos eso, dice, lo demás se añade. La bebida y la comida y todo lo demás de ahí en adelante es añadido. ¿Cierto? Eso es lo que plantea el Señor a través de la palabra. Y Abraham, como ese padre de la fe, da testimonio de eso por su conducta. Y Abraham no estaba en la charla que él le dio a los discípulos. Por eso es el padre de la fe. Él no estaba, pero lo aprendió. ¿Cómo lo aprendió? En lo secreto, pasando tiempo con él. Le fue dando orientación. El Señor le fue dando orientación. Lo que en muchas ocasiones le he dicho a muchos de ustedes, no se preocupen mucho por las cosas. Ah, es que yo quisiera tener más conocimiento, quisiera tener más revelación. Ah, yo quisiera saber esto, quisiera saber el propósito. Yo quiero saber si esto es lo que Dios quiere que yo esté. Yo quiero que, esto, que por aquí, que por allí. Yo, vaya con calma, porque a su momento Dios le va a ir revelando las cosas, le va a ir mostrando el camino. A su tiempo. Con Abraham empezó casi que en los 100 años y le empezó a mostrar, ¿usted cuántos años tiene? Y usted ya tiene el ombligo como un tetero desesperado por saber todas las cosas. Y ese viejito aprendió a esperar en Dios y estaba viejito. Ya sabía que tenía menos tiempo y fue paciente. Porque la Biblia dice que habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y tenía ya el tiempo en contra. Eso es como que le digan a un anciano hoy en día de casi 100 años y le digan como que, ah, es que lo vamos a llevar a recorrer el mundo. Y el viejito empieza, sí, pero ¿cuándo? Es que yo ya tengo 90 y tantos. Y si me muero y no alcanzo a ir, y la gente dice, no, no se preocupe que lo vamos a llevar, se lo prometemos, se lo prometemos. Simplemente no se mueva del país, no haga nada raro, que lo tengamos donde ubicarlo para llevarlo. El día que él le dice, y lo llevamos. Y esperar con paciencia hasta que salga. Pero a veces el joven se desespera, y entra en un estado de ansiedad por conocerlo todo ya, por saberlo todo ya, por tener todas las respuestas. Se desespera por eso, pero a veces olvidamos de que es que nosotros somos simplemente humanos, que estamos limitados, que lo que tenemos es una gracia de Dios especial, que nos muestra el camino, que nos da una orientación. Pero con todo y eso, la misericordia de Dios está allí, ayudándonos, motivándonos, nos ayuda, nos sostiene, nos levanta, nos sana, nos liberta, nos limpia, nos convence, ¿cierto? Continuamente, pero uno humanamente se quiere desesperar por llegar, por saberlo todo. Y a veces hasta nos enojamos con Dios porque a veces hacemos peticiones o preguntas a Dios y no encontramos una respuesta y nos enojamos con Dios porque, ay Dios, ¿por qué así no me quiere decir? O porque a veces Dios dice que no a lo que estamos pidiendo y nos enojamos con Dios. Pero es que a veces nosotros no entendemos las cosas que Él está haciendo. Porque hay cosas que Dios está haciendo en nosotros. Aunque usted y yo no lo podamos ver ahorita, Él está haciendo cosas. No solamente en nosotros, sino en nuestra familia. Porque como lo vemos aquí, Dios es un Dios de generaciones. Porque aún no habían nacido ni Isaac ni Jacob y ya estaban ahí incluidos dentro de la bendición. No habían nacido ellos y estaban incluidos en la bendición. Ahí lo estamos leyendo, ¿no? Estaban juntamente con él habitando, ¿cierto? No habían nacido todavía y ya Dios los tenía ahí vistos. Y así es con nuestra familia.
La bendición abarca también nuestra familia, sino que a veces nosotros, como le digo, todo lo queremos ver ya, hecho ya. No, es que es en el espacio y el tiempo de Dios. Dice que, verso 11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, que era el viejito Abraham, ¿cierto? Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Quedamos hasta el 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cierto? Miren, aquí otra cosa que vemos es que Dios provee las fuerzas de Él para que usted y yo podamos superar nuestra limitación, para que podamos vencer nuestra debilidad, porque en el caso de Sara era una esterilidad natural, física, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya era tan avanzada en edad que ya no ovulaba, ya no había algo que pudiera recibir la semilla de Abraham y pudiera fecundarse. Ya no había eso, ya esa posibilidad ya se había cerrado porque eso ya se había secado de cierta manera, ¿cierto? Y con todo y eso ella creyó que Dios era fiel y que Dios iba a cumplir la promesa, a pesar de que ella se haya burlado ese día, porque usted lee por allá al principio, ¿cierto? Los que son un poquito como investigativos, chismositos, van allá, investigan en Génesis y se dan cuenta que ella se reía ese día. Y con todo y eso, recibió ese día fortaleza para dar a luz, para poder concebir. Y Dios cumplió la promesa. Y dice que conforme a la fe murieron todos ellos. ¿Por qué? Porque los dos abuelos se murieron y todavía no veían el mar de descendientes. Se murieron, convencidos de que lo iba a hacer, sí. Por eso dice que ellos como que vieron de lejos eso, saludaron eso. Ay, mi promesa, ay, de lejos, así. Nunca la llevaban a tocar y se fueron. Pero la promesa de bendición saltó a la siguiente generación. Hasta que ya usted va viendo más adelante, cuando ya pasa lo de la tierra de Egipto, y ahí usted ve que ya se convierte en una nación, ¿cierto? Se multiplica esa gente y Dios cumple la promesa. Por eso es que usted tampoco puede preocuparse y llenarse de tanta preocupación y ansiedad en respecto a su limitante, respecto a su debilidad. Y que cómo le hago y es que yo intento aquí, yo intento allá. No, pida a Dios la fortaleza para eso. Pídale a Dios que le dé fuerzas, las fuerzas de Él, fuerza espiritual, no fuerzas físicas, sino fuerza espiritual, sabiduría, prudencia, sobre todo entendimiento. Que usted no actúe como un robot por hacer, sino que usted entienda lo que está haciendo, entienda por qué debe hacerlo. Comprender es importante, porque a usted de nada le sirve vivir las experiencias con Dios si nada de eso se le queda en el corazón. No le sirve de nada, porque Dios necesita que la experiencia que usted viva con Él lo marquen, le dejen una huella en el corazón y lo forjen. Eso es lo que te va a forjar como creyente. Es esa experiencia, experiencias de mucho gozo, pero también hay experiencias de mucha dificultad, de a veces tristeza en el sentido natural. Pero luego vamos a ver acerca de eso. Ahorita vamos a ver más acerca de ese punto. Pero eso es importante. Miren lo que dice, versos 17 y 19 de este mismo capítulo. Dice, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te llamaré descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mire, por la fe y por todos los procesos que Abraham vivió con Dios antes de ese día, algo pasó dentro del corazón de Abraham. Y era que la fe de Abraham, la fe que ustedes están viendo aquí de este varón, no es la misma que la fe que ese día que salió allá de Canaán. No es la misma fe. Aunque lo que él hizo allá fue una cosa temeraria, que uno diga, como que, uy, no, no, ya todo tirado de la noche a la mañana porque una voz me habló y salir de la comodidad, irse a incomodar, ¿ah? Salir de vivir en buena tierra, en ciudad, con vecinos, familia allí, de todo el mundo te conoce, ahí están tus negocios, ahí tiene tu clientela, y dejar todas esas cosas tirar, y irse a vivir al desierto y cada ratico estarse moviendo y bueno, aquí, otra vez, vamos a levantar carpa, ayúdeme ahí, allá agarro usted allá, venga, yo tengo aquí, venga, yo amarro aquí, y otra vez, vamos a movernos, otra vez desamarre, y otra vez vuelve y amarre más adelante y así, eso es cosa brava, porque ¿cuántos se han trasteado? Es terrible trastearse, Yo, ¿cierto? No es una experiencia bonita. ¿A cuánto le gusta trastearse? A nadie le gusta trastearse, a uno le da pereza, ¿cierto? Imagínense, así vivía Abraham, todo el tiempo trasteando, tras de que era un anciano de casi 100 años y encima de eso, trasteándose, porque no sabía para dónde iba. Y él obedecía. Y todas esas experiencias, todo esto que pasó, el nacimiento del niño, todo eso había forjado el corazón de Abraham al punto de que lo llevó a visionar lo que nadie había visto, porque hasta este punto nadie había hablado acerca de lo que él empieza a hablar aquí, lo que Dios empieza a hablar, y eso no nos lo dicen en el Pentateuco, sino que lo venimos a ver ahorita en el Nuevo Testamento que se nos revela eso, porque el Espíritu conoce todas las cosas del hombre, ¿cierto? Y nos revela ese pensamiento íntimo que hay en el corazón de ese anciano, y nos dice que ese anciano estaba dispuesto a sacrificar a Isaac porque creía que Dios era poderoso para resucitarlo. Y hasta ese punto jamás se ha hablado de resurrección en la palabra. Hasta el punto de ese hecho en Génesis. Nunca se ha hablado de resurrección. Usted y yo estamos más familiarizados con ese concepto ahorita porque en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los profetas, se presentaron también resurrecciones. Y en el Nuevo sí que más. Y con el Señor moviéndose entre los hombres, pues mayor todavía. Muchas resurrecciones hubieron, no solamente la de Lázaro. Usted lee con detalle el Evangelio, todas las crónicas de los cuatro evangelistas, y usted se da cuenta que ahí dice, y a muchos resucitó. No solamente fue a Lázaro, ni a la niña, resucitó a muchas personas, en sentido figurado, ¿cierto? Y en sentido literal. Pero este anciano visionó eso en esa época, donde no se hablaba de eso, él visionó eso y dijo, uy, que yo que es tan poderoso que así yo lo mate y lo pique en cuadritos, vuelve y lo levanta. Así de poderoso es Dios. Así yo lo pique, así yo lo mate y lo desangre y le meta candela, de ahí lo para de otra vez. Porque él dijo que voy a tener una descendencia, es decir, él se tiene que parar porque él tiene que tener esposa y él tiene que tener sus hijos. Y sus hijos tienen que tener esposa o esposo y tienen que tener sus hijos y sus hijas. Por eso nos dice, y eso que nos dice acá en ese otro pasaje de Romanos, estaba plenamente convencido, era real. Estaba plenamente convencido de esa verdad de Dios. Por eso era el padre de la fe. Y eso es un ejemplo que usted y yo tenemos que tomar en nuestra vida. Estar plenamente convencidos de que Dios nos ha llamado es para bendición. Él nos ha llamado para bendición con todos esos limitantes. Así usted sabrá solamente el Señor cuál es ese área estéril de su vida.
Eso que usted ve hoy y dice, no, es que ahí no se ve nada de eso, no. Triste eso, hermano. Yo veo esa área de mi vida y triste eso pelado, ese lado pelado de mi vida, hermano. Ni una hojita. Todas las otras ramas frondosas, bonitas, verdes, de todos los colores, con frutos chiquitos ya. Pero esta otra área de mi vida, no, esto es un palo seco, eso. Y yo le echo agua, y yo oro, y yo ayuno, y lloro, y me río, y alabo, y voy a la iglesia, y sirvo aquí, sirvo allá, y pido consejería por lo mismo, y ya hasta me da pena pedir consejería por eso, y le cambio el nombre, pero al final sigue siendo lo mismo, y no, hago de todo para que eso peleche, como dice, por ese lado, algo pase, algo crezca allí, ¿cierto? Así sea un honguito, lo que sea, que algo salga por ese lado, pero no, yo veo eso difícil, imposible. Pues bueno, ese es el área de trabajo del Señor. Esa es la especialidad de Jesús, lo imposible. Y es en eso lo que Dios quiere obrar. Pero para poder Dios hacerlo es necesario que en nosotros haya fe, haya un convencimiento pleno de lo que Dios ha dicho acerca de nuestra vida. Si no está ese convencimiento es muy complicado la situación, porque vamos a estar en una batalla de nosotros mismos contra nosotros mismos. Y esa batalla va a estar siempre tirando a desfavorecer, si le estamos dando lugar a la ansiedad. Por eso ese hombre estaba plenamente convencido, porque usted cree que ese anciano de casi 100 años se hubiera sentado desde el día que Dios le hizo esa promesa y desde ese día que salió con sus camellos y sus corotos, como dice, al desierto, a pensar cada vez que se iba a acostar en la cama a dar vueltas, pero ¿a dónde voy yo? ¿Cómo era la tierra prometida? ¿Y qué allá? Allá habrá plantíos o habrá carreteras. ¿Será que me toca compartir con otra gente? ¿Usted cree que ese anciano hubiera llegado a pasar los 100 años todas las noches pensando de esa manera? Se ha muerto antes de recibir la promesa, de la pensada y la preocupación. Si ya estaba como muerto, si se pone a hacer eso, se termina de morir, se ha sepultado. Se había sepultado. Así como cuando uno va a la playa y usted no tiene amigos, ni va con familia, ni nada, y usted solo se entierra, así mismo. Con sus pensamientos usted mismo se echa la arena encima, se tapa. ¿Usted cree que él hubiera podido concebir con Sara si los dos ancianos antes de estar juntos se hubieran puesto a pensar, no, pues que vea, usted está bien viejo, bien acabado, y yo bien estéril? Ni gana le hubiera dado de haberse juntado con ella, ni gana le darían. Ni por obligación lo hubieran hecho, si se hubieran puesto a pensar en todas las posibilidades contrarias. Entonces, no, Abraham, es un desgaste de energía. Para los dos ya está. No, ¿y eso para qué? No, ¿cierto? Y incluso ahí podemos notar una pequeña consecuencia de eso, ¿no? Lo que pasó ahí, los que ya saben, lo que pasó con Ismael y eso. ¿Producto de qué? De la ansiedad, del no saber esperar en Dios. Cuando no sabemos esperar en Dios, metemos las de caminar, como se dice, y se complican las cosas. Y puede que no sea amputada la promesa, no, pero sí le va a costar un poquito más llegar a ella, porque ya usted le aumentó una rayita de dificultad a la cuestión, ¿cierto? Como que está ahí en el juego de video y, ay, no, este nivel está muy sencillo, subámosle la dificultad un poquito más, plin, ¿cierto? Pasó de moderado a difícil. Y otra vez le dio play, otra. Ah, ahora está más difícil. Y está bien difícil. Uy, no, eso está muy duro. Pero ya no le puede cambiar la dificultad. Ya así quedó. Así es la vida. Así es la vida. Dios lo puede arreglar, sí. Pero así como usted se aceleró para hacer las cosas y complicarlas, dele tiempo a Dios para que las pueda organizar.
Porque hay gente que sigue siendo ansiosa, la embarra y sigue con la ansiedad y la sigue embarrando. Y yo no sé si usted los conoce, pero hay personas que son así, la embarran y la siguen embarrando y la siguen, y es una maraña, una cosa que uno queda. Pero usted, ¿cómo llegó a este punto? ¿Cómo llegó hasta acá? ¿Cierto? Es como cuando uno tiene un compañero, ¿cierto? Y me da risa porque me acuerdo de muchos compañeros de estudio. Es como cuando uno tiene un compañero que no sabe cómo hacer el ejercicio, ¿cierto? En mi caso, diseño. Y no saben cómo hacer el ejercicio. Y ellos saben que no saben. Ellos son conscientes de que no saben. Pero como uno tiene que hacer primero su ejercicio porque nos van a hablar, uno obviamente hace primero lo suyo y después va y les ayuda. Entonces, mientras uno está haciendo lo suyo, no le está gritando, espérate, ya voy para allá. No, hombre, así no es dejarlo quieto, ya voy para allá, pero usted se concentra en las cosas, usted no se da cuenta qué está pasando. Cuando usted termina lo suyo, ahí se para, y va a la mesa de su compañero, y ve lo que él hizo, uno se pregunta, pero ¿cómo rayos llegaste hasta este punto? Si desde que empezaste mal. ¿Cómo hiciste que funcionara hasta este punto si eso está re mal? Y encima se vienen a enojar con uno y ahora es uno el que les viene a deber. Cuando no en ningún momento le digo, hágalo así, sino que uno le digo, espere, yo y le ayudo. Yo sé cómo lo hago y yo le ayudo, yo le explico y usted lo va haciendo para que usted aprenda. Es igual con Dios. Es igual, y yo sé que es chistoso, pero es igual con Dios. Dios sabe cómo hacer las cosas. Simplemente nos está diciendo, espérese un poquito, yo le voy dando las orientaciones poco a poco. Y uno está como que, ay, no, pues que el servidor ya arrancó allá en eso. Ay, la hermana también. No, y el hermano. Y no, y el vecino. No, y entonces Dios le está diciendo, espérese. Y uno, sí, yo espero. Y usted prum, ya arrancó a hacer las cosas, a construir usted solito ahí. Y cuando viene el Señor y se asoma, usted ya el 60% de hecho. Y Dios, ahora quedó mal. Vuelve y arranque, ya perdió de material. Vuelve y arranque. Y se enojan con Dios. Porque así somos, nos enojamos con Dios, ¿no? Y le hacemos el berrinche, y entonces ya no leo la Biblia, y ya no oro, como 2 o 3 días vamos a castigar a Dios, no lo vamos a buscar, porque estoy enojado con Dios, porque Dios no me advirtió, porque Dios no me dijo puro cuento, porque no supimos esperar, ¿cierto? Pero voy es porque ha sido Dios o porque permitió que esa persona llegara a mi vida si no era la persona y no sé qué, y por qué no lo impidió. De muchas formas lo puede haber impedido, pero él por qué no lo impidió. Sí, pero es que Dios hace tiempo te dio unos parámetros. Que si a conciencia lo hubieras puesto enfrente de esa persona, te das cuenta que no era la persona. Entonces no digas que Dios no te dio. Simplemente usted se dejó pisar el acelerador. Usted se dejó embalar y se dejó lanzar por el tobogán. No es culpa de Dios, ¿cierto? Y eso es una realidad que uno tiene que como que reconocer. Es necesario reconocerlo. Y este es el punto ya de cierre para el tema de esta noche. Y es bueno, y entonces, ¿cómo rayos puedo yo vencer la ansiedad? Si ya sé que la ansiedad es un problema de fe, de confianza, que trae unas consecuencias no solamente espirituales, sino también físicas, porque empieza nuestra mente a estar allí sin descanso, ¿cierto? Y aquí voy a recordar lo que dijo ella, la jovencita habló acerca de algo que, esperen, ya les digo. Ella hizo referencia de que científicamente le dieron un nombre a la enfermedad, era como burnout, que quiere decir como quemado, ¿no? A nuestro idioma, entonces, quemado. ¿Cierto? Que su mente se había quemado. Eso es lo que dice ella. Ay, no vi el verso, espérense un momentico. Verso, ya. Miren lo que dice el Salmo 119. ¿Verso qué? Hombre, no. Verso ya. 119, miren lo que dice acá. Salmo 119.
Voy a leerles una porción desde el 25. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Cierto? Es lo que dice. Cuando ensanches mi corazón. Mire, dice, mi alma, verso 28 dice, se deshace mi alma en mí. Esto es lo que le estaba pasando a él. Esto es lo que produce la ansiedad en una persona. Hace que el alma de esa persona se enferme, se deshace el alma de la persona. Es una cosa como que te caes a pedacitos. Cuando no le pones cuidado a la ansiedad como que te lleva a pedacitos. Porque cuando yo escucho la palabra deshacer, a mí lo primero que se me viene a la mente es una pasta de Alka-Seltzer en un vaso de agua. Yo creo que todos hemos visto lo que pasa, ¿no? Cuando ponemos un Alka-Seltzer en el agua. Eso empieza a estremecerse el agua, ¿cierto? Y a echar espuma, echar espuma. ¿Y qué pasa con esa pasta grandísima? Porque es una pasta grandísima, ¿cierto? Pero en cuestión de minutos, ¿qué pasa con eso? Se deshace. ¿Y qué queda de eso? Nada. Eso es lo que produce la ansiedad en un alma. Se come a la persona. Se come el corazón de la persona. Ese es el peligro de no confiar en Dios. Eso te come. Y ella decía, no, empecé con unos síntomas, que dificultad para respirar, que yo no sé qué sentía en el corazón, que no sentía no sé qué parte del cuerpo, hasta que llegó un punto donde eso la llevó a incapacitarse. Y no incapacitarse de 2, 3 días, ni 4 días, sino incapacitarse un año entero prácticamente. Un año entero. Un mal tan terrible como esto. Un daño que afecta a nuestra alma. Porque es que por eso tiene sentido lo que dice la palabra de Dios por allá en el Evangelio. Dice que, amado, yo deseo que seas prosperado en todas tus cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que el alma no solamente prospera, sino que también se puede empobrecer. El alma se puede, no solamente puede ser un alma de éxito, sino que también es un alma que se arruina. Se arruina un alma. Porque si dice que el deseo de él es que el alma prospere, si algo puede prosperar, significa que así también como prospera, puede arruinarse. ¿Cierto? La Biblia dice que hay dos hombres, ambos construyen una casa, cada uno construye su casa, el uno la edifica sobre la arena y el otro la edifica sobre la roca. Y dice que esas edificaciones llegó la tormenta sobre ambas y el que construyó sobre la arena, ¿qué pasó? Se quedó sin nada. Pero pones sobre el que construyó sobre la roca, eso permaneció por muy al otro. Mucho que los vigilantes vienen a las 5 no pueden tumbarlo. Ese es el que, el reino de Dios, y el reino de Dios y su justicia. Ese. Después de ese que vino a ser de gran ruina esa casa, cuando pasó el viento y ese ventador y todo eso, fue grande la ruina de esa casa. Eso pasa
Dios, viene una gran ruina, cuando en el momento ya decisivo de prueba, cuando no se confían en Dios. Eso le pasa a las demás que no confían en un alma perdida. Para mí es una ruina terrible, que un alma se pierda, que un alma se extravíe, ¿cierto? Ahora sí, vamos a terminar con esto. Primera de Pedro 5, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, restios de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, a que Él los exalte, porque Él tiene el diablo, el cual resiste los mismos padecimientos, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren, la respuesta a vencer la batalla contra la ansiedad, y se los digo porque por testimonio mío ustedes saben que yo sufría de esa batalla, ¿cierto? Tenía una batalla terrible de depresión, de ansiedad. Es una mezcla porque eso es una cosa que acarrea con muchas cosas, por eso le digo que eso es algo que se carcome el alma. Si uno no lo sabe manejar, eso se come el alma de uno. Lo arruina. Aún usted teniendo todas las posibilidades, aún físicamente, es como si no las tuviese. Porque eso es algo que está acá dentro en el corazón de uno. Entonces, dice que la clave para vencer la ansiedad es aprender a humillarse delante de Dios. ¿Cómo así humillarme delante de Dios? Sí, entender de que usted no puede. Téngalo claro, usted no puede. Así estudie, así trabaje, así tenga una herencia, lo que sea, usted solo no puede. Usted solo no lo va a hacer. Usted necesita de Dios para hacerlo. Y tiene que reconocerlo. Tiene que permitir que Dios se pare sobre su orgullo. Que Cristo ponga los dos pies encima de usted. Usted tiene que permitirlo. Debe permitirlo. Mire lo que dice la palabra humillación. ¿Qué significa la palabra humillación? Dice, voy a leer dos definiciones. Dice, sensación que experimenta una persona al sufrir ofensa. Bueno, voy a leer las tres. Dice, ofensa que alguien o algo causa en el orgullo o en el honor de una persona. Acción que consiste en bajar la cabeza u otra parte del cuerpo en señal de acatamiento y sumisión. Es decir, de reconocer, de aceptar lo que se está diciendo. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Que nosotros aceptemos y reconozcamos lo que Dios nos está enseñando. Y eso pasa, por eso lo leí completo, porque eso pasa. Cuando Dios empieza a hablar en nuestra vida, humanamente nos vamos a sentir ofendidos. Ofendidos. Y es natural. Porque ¿cómo no se va a ofender usted si de un momento a otro le dices, no, es que esa forma en la que usted vive, a mí no me parece? Y usted qué va a decir, no, pues que yo no conozco otra forma de vivir. ¿Qué puedo hacer yo? Dice uno humanamente. Y Dios le puede decir, aprender de mí. Que soy manso
y humilde como paloma. Él mismo se puso como ejemplo. Él mismo fue ejemplo para nosotros. Y ahora nosotros simplemente tenemos que imitarlo a él. Es necesario que lo imitemos. Por eso es que se nos plantea esta posibilidad de humillarnos ante Dios. Porque cuando usted se humilla delante de Dios, usted no está pensando en cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con quién, cómo, sino que usted está diciendo, Dios, usted sabe todas las cosas. Usted conoce cuáles son mis necesidades porque lo leímos hoy. Usted sabe qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito de verdad. Usted sabe qué es verdad y qué es mentira dentro de mi corazón. Usted conoce todas las cosas, conoce todas mis fortalezas, mis virtudes y todas mis fallas y equivocaciones. Todas esas cosas usted las sabe, conoce mis limitaciones personales, las limitaciones de mi entorno, de mi familia. Sabe todas esas cosas a la perfección. Usted no necesita que yo le haga un listado a usted de eso porque usted ya lo sabe. Usted es consciente de eso. Y con todo eso, usted dice que usted me va a proveer y que nada me faltará. Entonces yo creo en eso. Y como yo creo en eso y yo sé que usted es bueno y que usted no es de los que si yo le pido un pan, usted me da una piedra, o si le pido un pescado, usted no me da una culebra, sino que usted sabe dar cosas buenas. Entonces yo sé que necesito esto, yo sé que necesito superar perdón, ese temor que yo tengo a mi futuro. Ese miedo que me da a mí salir a ver qué voy a hacer más adelante dentro de unos años en mi vida. Ese miedo a tener ese primer empleo, por ejemplo. Ese miedo que me da a mí a futuro de formar mi propio hogar, de escoger quién es la persona con la que yo me quiero casar. Yo pongo delante de usted esas cosas porque yo sé que usted es un Dios bueno y que usted hace las cosas bien y que va dando orientación al hombre según usted lo considere. Porque si fue capaz de coger un viejito de casi 100 años y enseñarle a vivir, ¿por qué no me va a enseñar a mí que estoy joven? Y que todavía hay un montón de cosas que yo no sé. ¿Por qué no me va a enseñar? Si tuvo la paciencia de educar a un viejito, ¿por qué no llamó a un muchacho allá en Canadá? Pudo haberlo hecho. Pudo haber sacado un peladito de 16 años. Y que con 50, 70 años el pelado ya no, ya lleva cuarta, quinta generación. Él lo pudo haber hecho. ¿Sí o qué? Pero no, escogió un viejito. Llamó un viejito. Entonces, por eso les digo que es de creer, de confiar más allá de nuestros pensamientos. Es humillarse, es aprender a despojarse uno. Así como cuando usted llega de hacer educación física, yo qué sé, y uno llega a la casa y usted llega y usted lo primero que quiere es quitarse la camisa toda sudada, esas medias, esa sudadera. Se despoja uno de esas cosas que le incomodan a uno. ¿Cierto? Porque son cosas que incomodan. Aún siendo su propio sudor, uno se siente incómodo, ¿no? Huele como a chito, yo no sé, huele horrible. ¿Cierto? Aún uno aprende a despojarse de esas cosas, pues es lo mismo. Es aprendernos a despojar de ideas, de conductas, de hábitos, de deseos, de relaciones interpersonales, de conocimiento propio, de muchas otras cosas. Es aprender a soltar esas cosas, aprender a soltar preocupaciones, miedos, todas esas cosas. Eso es humillarse delante de Dios realmente. No es sentarse horas a cantar salmos. Y así usted llore y llore y llore todo lo que quiera. No, humillarse delante de Dios no es eso. Humillarse delante de Dios es dejar que Dios lo guíe y lo forme como lo quiere formar. Por eso ahí la palabra es clara y le habla a los jóvenes. Y les dicen, hey, tengan pilas con ese cuento de la ansiedad, cuídense de la ansiedad.
Humíllense. Aprendan de los ancianos. Aprendan de los ancianos. Y déjense guiar por Dios. Porque si ustedes no se dejan guiar, allá afuera hay un león que los está cazando. Que los está esperando en medio de toda esa tormenta en la cabeza de ustedes. Que está esperando que usted ponga un pie por fuera de la palabra para mandarle la garra y sacarlo del camino. Por eso dice, estén firmes en la fe, en lo que Dios le dijo allí, quédese allí. No piense de más. Quédese allí. Ay, Dios me reveló hasta allí voy. Hasta aquí me dijo que era, hasta allí voy. Así como Abraham, me dijo que saliera, yo salgo. ¿Para dónde? Yo no sé, pero yo salgo. No le digo, va a salir por el lado norte de la ciudad, por el lado sur, no le digo, salga, bueno, yo salgo. Salió por donde él quiso salir, ¿sí o no? Porque ahí bíblicamente lo vemos que fue así. Ahí no dice, y Dios le dijo, vaya por la calle tal, y cruza allí y salga de la ciudad, no. Salió, él escogió, ¿sí o no? Entonces tenemos que perderle el temor también a elegir en la vida. No podemos tener miedo de elegir. Ay, no es que me salgo de la voluntad de Dios. No es que tiene que venir un ángel del cielo con unas coronas y unos platos de oro con un papelito escrito aquí que me diga, móntese en la ruta A40 o en la P27. Esa es la que los lleva a mi voluntad. Súbase ahí. No. Porque es que Dios no quiere robots. Él no va a estar dándonos a nosotros, o sea, instrucciones así, una tras otra. No, no coma así. Coma con la cuchara de esta manera, ¿no? Porque a veces nosotros llenamos las cosas como un misticismo y le ponemos tanto cuento al caminar del creyente que lo hacemos más difícil de lo que ya es. Y sin darnos cuenta nos comportamos como los fariseos que hacían eso. Hacían que el evangelio fuera imposible de cumplir. Lo hacían imposible de cumplir. Le añadían tantas cositas y no es que así se ve más bonito, que eso era imposible de cumplir en el evangelio. Ni ellos podían. Por eso el Señor les dice, ustedes ni entran ni dejan entrar, con tanto pereque que le ponen al asunto. Por eso es necesario que usted y yo seamos sencillos y que sepamos, si Dios dice que me guía, Él me guía. Si Él dice, encomienda a tu camino, confía en Él. Y Él hará, listo, Dios, tengo que tomar una decisión importante en mi vida, así que es necesario de que yo lo haga. Entonces, Señor, le oro a usted, confío en usted, oro, ayuno, le creo, cumplo sus mandamientos y usted me va a ir mostrando el camino como es. En algún momento me dirá, por allí es, por allí no es. Punto. Pero yo no me voy a matar la cabeza pensando como 30,000 maneras de llegar a la bendición. Él me va mostrando. Él me va guiando. Y si Él necesita darme instrucciones específicas, me las va a dar. Me las va a dar. Que no en todas las cosas de la vida lo va a hacer Dios así, sí es verdad. No en todas las cosas le va a decir usted, vayan de tal persona, hable con Pepito Pérez, dígale esto, pregunte aquello. No, no en todas las cosas de la vida va a ser así. Pero si Él ve la necesidad de hacerlo con uno, lo hace. Porque Él es Dios y Él hace lo que quiere hacer con uno. Pero tampoco condicionemos las respuestas de Dios a un punto donde es que es imposible entender el lenguaje ya de Dios para uno. Entonces ya estamos como todos timbrados que no me muevo, no me muevo, respiro, no respiro. Y si estornudo cuando estoy orando, entonces le falto respeto a Dios y no. Es tener confianza con Él. Si se supone que usted tiene confianza con alguien, se supone que usted está más suelto. ¿Cierto? Cuando usted tiene confianza con un amigo, usted no llega a la casa de su amigo como un robot y uno no quiere ni tocar nada, ni mover nada de su lugar porque, ay, no, qué pena. No, usted tiene como, hey, ¿qué más? Y usted se echa en el sillón y pasan los papás de su amigo, no pasa nada. Y usted habla tranquilamente y expresa sus puntos de vista y lo que usted opina, ¿cierto? Porque hay confianza. Obviamente sin faltar el respeto, no es que usted va a hacer cosas indebidas, ¿no? Pero son cosas.
Son cosas que ocurren. Por eso es necesario que nosotros tengamos también esa capacidad de ser libres al hablar con Él y de confiar en Él y decir, Señor, yo tengo este pensamiento. ¿Será que esta forma en la que yo estoy pensando está mal? ¿Será que esta decisión que yo pienso tomar está bien o está mal? ¿Usted qué opina? Porque si usted por la palabra quizás no lo ha leído, porque algunos están muy jóvenes y no han leído mucha palabra, y es normal, porque yo no les voy a decir que tienen que leerse la Biblia en tanto tiempo, ¿no? ¿Cierto? Es normal. Yo hasta hace muy pocos meses la terminé, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, y ya llevo un montón de años. Y la primera vez que la termino completa, ¿cierto? Y volví y la arranqué, porque hay mucho conocimiento allí. Por eso les digo que es normal, usted le pide a Dios y Dios le va a revelar. Así usted diga, ay, ¿dónde estará eso en la Biblia? Algún día por allá en una prédica, un mensaje, en un grafiti, en un baño público, un creyente todo rebelde llegó y escribió una pared, yo qué sé, y ahí le va a dar Dios la respuesta. Algún día el Señor le va a ir revelando. Entonces, eso es lo que quería hablar con ustedes. Se los digo porque, miren, en este momento yo estoy también pasando por un proceso, ¿cierto? A nivel laboral, ¿cierto? Hace más o menos unos 7 días, yo creo, para allá, que Dios me dijo, ok, Andrés, vas a cambiar tu manera de trabajar. Y me tocó soltar todo lo que estaba haciendo y empezar desde cero. Volver a estudiar otra forma diferente, ¿cierto? Para tomar un camino diferente. Y en ese camino yo sabía lo que Él me estaba diciendo ese día que me estaba hablando de esas cosas. Yo sabía que eso representaba que no iba a estar sin trabajo un tiempo. Mientras yo aprendía que voy a estar sin trabajo un tiempo, mientras creo un portafolio, y voy a estar en un trabajo un tiempo mientras la gente ve ese portafolio y decide confiar en lo que yo hago. Porque voy a entrar en un área donde yo no tengo experiencia ni nadie me conoce. Porque en las áreas donde yo tengo experiencia, ya Dios dijo, no, no me gusta eso ya. Ya quiero que haga otra cosa diferente. Y lo tuve que cambiar. Y yo me puse a pelear con Dios y no, Dios, usted tan injusto, y si usted sabía por qué no me dijo hace años, ya hace tiempo le sirvo, no. Porque Dios va a ir revelando en el camino a su tiempo. Al tiempo que Él considere, va a ir revelando a cada uno de nosotros. Entonces, por eso les digo, tengan confianza ustedes. Tengan confianza. Si yo me dispuse a pasar este proceso con Dios, ¿cierto? Y yo estoy sujeto a esa palabra, porque es difícil que te diga eso. Obviamente yo quedé como en shock, así como en blanco, ¿y ahora qué hago? Yo de una persona, pues me toca estudiar, porque no sé cómo hacerlo diferente. Si me dice, renueve esa forma de dibujar, renueve su forma de pensar, hágalo diferente, porque usted sí lo sigue haciendo como lo está haciendo a través de esas personas que usted lo está haciendo. Lo que pasa es que eso que ellos le están pidiendo hacer a usted le está afectando su alma. Parte de eso que ellos están pidiéndole hacer se está quedando en su alma y eso lo está afectando a usted espiritualmente, así usted no se dé cuenta. Va dañando su alma, va permeando su alma. A pesar de que usted no sabe qué piensa de las cosas, pero usted trabaja para ellos, usted trabaja en función de esos pensamientos y eso afecta a su alma. Y usted no puede permitir eso. Es necesario renovar. Y eso estoy haciendo yo, renovando, ¿cierto? Renovando ese proceso. Entonces, si yo, que ya soy un hombre maduro, y se supone que con una experiencia de un punto y de un momento a otro, el Señor dijo, ya no más, y yo ya, bueno, ya no más. Y en una situación como la que estamos aquí en mi casa, donde hay una necesidad, pero aún así he decidido confiar, ¿cierto? En el Señor, así como Él me lo dijo hace unos días atrás. Así sea que usted tenga que empezar con panecillo y peces. Con eso yo lo hago sobreabundar. Así usted diga, ay, no, este poquito, vean, no tengo y no esto, unos cuantos pececillos y panecillos para alimentar tantas bocas. Entonces yo creo en esa promesa. ¿Y porque creo en esa promesa? Me voy a dormir tranquilo, no estoy en la cama dando vueltas. ¿Y cuándo era que yo voy a ganar plata con esto? ¿Cuándo era que voy a recibir? ¿Cuándo? ¿Será que a la gente sí le gusta eso que yo voy a empezar a hacer?
¿Dónde están los clientes? No, yo no pienso en nada de eso, porque yo sé que fiel es el que ha hecho la promesa. Entonces es necesario avanzar, es necesario avanzar. Entonces, vamos a orar para terminar. A poner delante de Dios esas situaciones, porque yo sé que algunos de ustedes están pasando por esto. Y vuelvo y les repito, eso no solamente de la juventud. Aún siendo ancianos, aún siendo mayores, aún teniendo esposas, estando solteros, vamos a pasar eso porque ahí lo leemos. Son padecimientos, ¿cierto? Como lo leíamos acá. Son padecimientos, dice, perdón, aquí dice que son padecimientos. Acá está. Dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todos nosotros se manifiestan esos padecimientos. Eso no solamente que le está pasando a Miguel, le está pasando solamente a Lanis, a Esteban y a Brigitte o a mí, y en el resto del mundo no. Todos los otros cristianos felices, saltando en una pierna, gozosos con la pandereta ahí. No da nada malo, pasa nada, le estorba nada, le impiden el devocional, no. Los mismos padecimientos están pasando en todos nosotros. Lo que usted está pasando ahorita como niño, como joven, quizás lo está viviendo un anciano en otro lado del mundo. El mismo proceso lo puede estar viendo otro anciano. Y lo que está viendo un adulto lo puede estar viviendo un adolescente al otro lado del mundo. El mismo proceso. Simplemente que el Señor a su tiempo, considerándolo Él en su gran sabiduría, lo va haciendo en cada uno de nosotros para forjar esa estatura del varón perfecto, ese carácter de Él en nuestra vida. ¿Listo? Entonces vamos a orar y daremos terminada la reunión. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a presentar pues nuestros corazones y nuestras vidas delante de Dios. Amado Rey, Príncipe de Paz, te damos muchas gracias, Rey de la Gloria, por esta noche de bendición. Gracias te doy por este tiempo, Señor, junto a mis hermanos. Yo coloco primeramente mi vida delante de ti, Dios, dándote gracias porque yo sé que tú eres prudente, yo sé que tú eres un Dios paciente, Dios, porque hasta las canas, Señor, tú nos soportas, dice tu escritura, aun con nuestras imprudencias, aun con nuestro desconocimiento o la inexperiencia, Dios. Con todo eso, Señor, tú permaneces fiel, tú sigues insistiendo en nuestra vida, sigues animándonos para continuar, sigues enseñándonos una y otra vez el mismo tema, Dios, con tal de que podamos dar ese fruto que tú esperas, Dios. Por eso colocamos delante de ti nuestras expectativas, nuestros propósitos, nuestros sueños, Señor, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras conductas, amado Rey, nuestras relaciones interpersonales, amado Dios, nuestra familia, todo, Dios, para que seas tú haciendo tu bendita voluntad en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, en este día. Danos gracia, danos favor, Señor. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, Dios, que tú puedas cumplir ese propósito que has determinado hacer en nosotros. Dios, cumple el propósito en cada uno de los que están en este lugar, Señor, los que están ahí escuchando o viendo este video, Dios. Cumple ese propósito divino, a eso que tú nos has llamado, Dios. Ayúdanos, Dios, a tener confianza, a librar esa batalla acá dentro de nuestro corazón, esa esperanza contra esperanza, poniendo por delante la mayor de todas las esperanzas, que es tu salvación, que es tu promesa de bienestar, Señor, de que tú estás con nosotros todos los días de la vida hasta que se acabe este mundo, Dios. Todos los días estás aquí, Señor, de que tú eres un Dios de vivos y no de muertos, de que aún, Señor, cuando partamos o nuestros familiares partan, tú vas a hacer que esa promesa permanezca firme sobre nuestra casa, Dios. Por eso te damos gracias, Dios, porque tú eres un Dios que todo lo tiene planeado, todo lo tiene calculado de una forma perfecta, amado Rey, aunque naturalmente no podamos percibir, Señor, ese mover glorioso tuyo, esa manera de hacer cada cosa, Señor, y que a veces parezca que es el azar el que está determinando muchas cosas. Confiamos en esta noche de que tú tienes el control de todo, Dios.
de todas las cosas, Dios, porque tú eres bueno y misericordioso. Hoy colocamos delante de ti esas afecciones físicas, Señor, que quizás se están presentando en medio de nosotros, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, en órganos físicos, en nuestros cuerpos, Dios, quizás por causa del afán, quizás por causa de la ansiedad, del temor, Dios, cosas que nos impiden desarrollarnos sanamente delante de ti, Señor, de forma espiritual, de forma física, Dios. Ayúdanos a desarrollarnos integralmente, Dios, porque tú nos has creado a tu imagen y semejanza, Dios. Tú nos hiciste para ser de bendición en esta tierra, Dios. Tu palabra dice que para gloria tuya nos has creado, Dios. Para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Por eso te pedimos, ayúdanos a confiar, Señor. Toma el dolor, Señor, quizás causado en nuestro corazón por esos fracasos, Dios. Toma el temor que quizás entró en nuestra vida al ver fracasar a otros, Señor, el fracaso de algún familiar, Señor, de algún amigo, de un hermano, Dios, y quizás eso trajo temor a nuestra vida. Y hoy en día, Señor, es el impedimento que podamos obedecer tu palabra. Dios, toma esos temores y sácanos de nuestra vida. Dios, llénanos de tu amor, porque tu palabra dice que tu perfecto amor echa fuera todo el temor, Señor. Danos tu palabra, que tu palabra permanezca en nuestro corazón en esta noche, Señor. Sana nuestra alma, Señor, si has encontrado en ella heridas, si has encontrado que está deshecha nuestra alma, Dios. Que si hay cosas que han marcado quizás nuestro corazón, temores, por la forma en la que crecimos, por la forma en la que se nos enseñó, por cosas que nos pasaron, Dios, y que dejaron una marca en nuestra alma, Señor. Sana nuestras almas en esta día, sana nuestra mente, renuévala, Dios, renueva nuestro entendimiento y ayúdanos a ver la vida como lo hacía este anciano, Dios, que veía las cosas en fe, que no se aferraba a nada físico, aunque tenía muchas cosas, Dios, pero su mirada estaba puesta en esa patria celestial. Ayúdanos a tener esa mirada en lo invisible, en lo que tú llamas a hacerse visible en este mundo, Dios, en tus promesas que son verdaderas, porque tu palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no van a pasar nunca, Dios. Y sabemos que tú eres verdadero y que tú eres fiel y que tú cumples lo que prometes, Dios. Ayúdanos, Dios, a que tú puedas gestar en nuestra vida ese propósito de bendición, Señor, aun cuando es invisible en nuestros ojos físicos hoy, aun cuando no lo podemos sentir, Señor, así como lo leíamos en la vida de Sara, Dios, una mujer estéril que vino a dar a luz al primero, Señor, de muchos patriarcas, Señor Jesús. Ayúdanos, Dios, a tener esa fe como esta mujer que se llenó de tu fuerza, de tu fe, de tu gracia para poder concebir ese propósito, Dios mío. Aunque no lo veamos desarrollarse en nuestro interior, así como Sara no podía ver a Isaac crecer en sus entrañas, pero ahí estaba el niño creciendo día tras día. Así es tu obra en nosotros, así es tu obra en medio de nuestra familia, en medio de cada uno de los que ponemos en oración delante de ti, Dios. Es una obra invisible para nosotros que no podemos percibir ni sentir, pero estamos convencidos de que está ocurriendo y que un día lo vamos a ver, lo vamos a poder palpar con nuestras manos, Dios. Te damos gracias hoy, Señor, y colocamos el resto de esta semana en tus manos. Te damos a ti la gloria y la honra porque tú eres siempre bueno y misericordioso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchachos, espero que la charla haya sido de edificación. Créanme que es un tema muy, muy difícil de poderlo como organizar, pero es algo que es más común de lo que uno se imagina. Es más común de lo que uno se imagina y por eso se los quería compartir, ¿cierto? Es algo que Dios me ha dado hace unos días atrás y yo dije, uy, esto se los tengo que compartir a los muchachos. Pensaba dárselos ayer en el cumpleaños de Brigitte, pero bueno, no hubo espacio para hacerlo, entonces nada, mejor no. No quiero ponerlos como pensativos ni nada de eso, mejor. ¿Cierto? De pronto se derrite la genovesa. Entonces, si era eso, entonces yo creo que ya podemos terminar la reunión.